amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Tu Alcaldía Diario. Y el día de hoy, dentro de Naturaleza Mexiquense, nos es grato contar con la presencia de nuestro amigo Carlos Julio Miranda Morales, que es un artista plástico de origen cubano naturalizado mexicano. Él tiene más de 20 años viviendo aquí en México y es un conocedor de las artes plásticas, de los movimientos de vanguardia, y es un artista que diario está produciendo. Él maneja muy bien las técnicas artísticas y el día de hoy le pedimos que nos hiciera favor de hablarnos de José Guadalupe Posada, ese artista que es referente obligado de las artes en México y que a nivel internacional ubica a nuestro país dentro de este escenario. Carlos, gracias por aceptar la invitación y quisiéramos preguntarte ¿quién era José Guadalupe Posada? ¿Qué hizo profesionalmente hablando? Bueno, Darío, primero que nada agradecerte que esta invitación. Para mí es un honor poder hablar de un artista como José Guadalupe Posada. Lo primero que tenemos que decir es que, Posada es de Aguascalientes, ese es su lugar de origen. Nació en 1852 y tiene una trayectoria en toda, pues, fundamentalmente en su el lugar de origen, en Guanajuato, León, y aquí en la Ciudad de México, donde fallece en 1913, a la edad de 61 años, creo que no me he sacado muy bien la cuenta, joven, pero creo muy que joven. realmente fue una muerte de una persona bastante joven y que obviamente lamentamos por la calidad de su obra. Hablar de José Guadalupe Posada nos llevaría muchísimas horas porque su trabajo, hay que contar simplemente que el trabajo que desempeñó en toda su vida se cuenta en más de 20.000 obras, fundamentalmente grabados, dibujos, ilustraciones, para distintos medios de comunicación, revistas, periódicos, tanto de su país, de su lugar de origen, perdón, como en Guanajuato y después en su taller de la Ciudad de México. La importancia de José Guadalupe Posada, en primer orden, tenemos que decir que se trata de un cronista muy significativo de los hechos que transcurrieron en su época, en su lugar donde realizó todos estos trabajos. No solo desde el punto de vista técnico, es decir, no fue una persona, solamente hay que conocerla por sus habilidades y su destreza en cuanto al grabado, a la silografía, que ustedes saben que es el grabado madera, o la litografía que la aprendió desde muy joven, a los 16 años, ya comenzó a trabajar en el periódico El Jicote, que era un periódico de su lugar de origen, y aprendió rápidamente todas las técnicas de la litografía. Se hizo verdaderamente un maestro en esa técnica y la desarrolló de una forma significativa. Esto le proporcionó, en este periódico, en esta revista del Jicote, le proporcionó hacer sus primeras caricaturas de índole política. Bien. Y le costó, por supuesto, le levantó algunas ronchitas por ahí a algunos políticos, y obviamente pues la revista tuvo problemas y desapareció.
Y bueno, pues ahí fue su primer contacto con esa realidad que vivía México y demás. Por eso se le reconoce fundamentalmente como un cronista excepcional. Hablar de Posada es no solo manifestar esto, sino tener en cuenta que fue el iniciador de los representantes más significativos de la gráfica popular mexicana. Carlos, esto es importante. Carlos, yo ahí creo que es válido hacerte una segunda pregunta. ¿Qué representa la obra de Posada para el desarrollo del diseño gráfico mexicano? Bueno, en primer lugar es el iniciador de este trabajo de diseño. Se puede decir que es un trabajo ya serio, constante. En cuanto al diseño, hay que tener en cuenta que no solo se dedicó a hacer ilustraciones, sino también hizo portadas de libros. Hay unas formas muy significativas que él puso en práctica, que son los volantes. Esos volantes maravillosos que tenían unas ilustraciones y ilustraba los problemas cotidianos, los problemas sociales que ocurrían a su alrededor. Bien. Es muy significativo en el hecho de que, bueno, después podemos hablar de los antecedentes de esto, o sea, qué antecedentes son los que propician este tipo de desarrollo del diseño. Pero sí queremos dejar bien claro que el trabajo de Posada pues es un trabajo que inicia, impulsa todo el diseño en México, realmente lo impulsa. Hay que tenerlo muy presente a la hora de hacer la historia del diseño en nuestro país. Es decir. Carlos, todos sabemos que los acontecimientos históricos de cualquier tipo tienen antecedentes que facilitan su creación y desarrollo. ¿Tiene el fenómeno de Posada esa condición histórica? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un poquito de historia. Los antecedentes de Posada hay que buscarlos en 3 factores fundamentales. Uno de ellos es, por supuesto, la tradición cultural de México. ¿Sí? Eso es algo que es imprescindible. Otro de estos factores es precisamente el trabajo popular de la gráfica popular de Posada. Y por supuesto, una característica de la unión del folclore mexicano, o sea, que parte de esa cultura ancestral de México, con estas nuevas tecnologías que se están desarrollando en cuanto al diseño, en cuanto a las artes plásticas, en fin, que son heredadas de Europa, o sea, son trasladadas de Europa a México. México se coloca incluso en ese momento en una posición preponderante en cuanto a la plástica, en cuanto al diseño, en cuanto a la tecnología que vamos recibiendo de Europa, o sea, principalmente de Francia, que en ese momento el lugar mundial hegemónico de Occidente. Ahora, esto hay que interpretarlo también un poquito, o sea, ir un poquito más allá, más certero, de una forma un poquito más certera, y es cuando analizamos toda esa unión de todos estos factores, o sea, el folclore con la tecnología, las artes manuales con las técnicas ya desarrolladas de avance, y algo que no se puede evitar es la Revolución Mexicana. O sea, los factores sociales que están incidiendo en estos momentos, en este país, que son los que impulsan precisamente a que exista un individuo con estas características de Posada y que impulse como nadie la gráfica popular en todo nuestro ambiente, en todo el ambiente cultural de México.
toda esa tradición pues se va a heredar y va a ser un poco antecedente para que esto suceda en este momento con una persona que, bueno, por supuesto, posee todo el talento y toda la creatividad necesaria para desarrollar e impulsar ese trabajo. La obra de Posada, para nuestros amigos que nos permiten exponer estas ideas, es tan importante que hoy en día sigue siendo referente para los artistas y productores, tanto locales, estatales, nacionales e internacionales. Se sigue estudiando a José Guadalupe Posada, es referente obligado. Cada año en la época de muertos los artistas producen, montan exposiciones, hacen homenajes a Guadalupe Posada. Me quedé pensando, Carlos, en el dato que nos das: 20,000 ilustraciones. Para un artista que vivió 61 años, si dividiéramos eso entre su edad productiva, pues realmente su producción es impresionante. 20,000 obras. Quisiera preguntarte, Carlos, más allá de las ilustraciones, de los grabados, de los dibujos, de la famosísima calavera garbancera, ¿qué significado tiene esto para México? Bueno, es una ocasión en que se internacionalizó toda la cultura. Hay algunos datos que son muy interesantes. No se conoció la obra de Posada hasta 20 años después de su muerte. Y fue un francés, Jean Charlot, un pintor francés, quien tomó esas placas de su trabajo y las editó y las reprodujo. Y a partir de ahí es que empieza verdaderamente a conocerse la obra de Posada. Por eso es muy importante, porque realmente Posada es más conocido por la Catrina, o sea, por la calavera garbancera, que fue su nombre original, que por toda su obra. Y muchos desconocemos, yo mismo lo desconocía hace años atrás, y esto me interesó mucho porque en mis clases de historia, precisamente de historia del arte, pues, y de historia del diseño, pues descubrí la obra de Posada y no me quedó más remedio que incluirla en todos los programas que hago, en todas las clases que puedo dar. Pero realmente la obra de Posada va más allá de la Catrina. O sea, realmente esto es... Y hay muchos artistas jóvenes que han seguido ese ejemplo, han seguido la forma de él expresarse con esta gráfica popular que realmente es tan admirada en todas partes del mundo. O sea, realmente eso ha contribuido, uno de los factores, no solo ha sido él, por supuesto, no hay que descartar los muralistas mexicanos, toda la influencia de todos. Yo mismo soy un grandísimo admirador de Siqueiros. O sea, la obra de Siqueiros me atrae fabulosamente, pero Posada tiene el don de haber empezado esa internacionalización de la cultura mexicana, o sea, de contribuir en su gran obra, contribuir con esa internacionalización de este trabajo y esta cultura mexicana. Por supuesto, ya es enorme, es establecida desde los prehispánicos, en fin, esto tampoco se puede negar, es parte de este proceso y pues es admirable, pero hay que reconocerle que su aportación tan grande que ha tenido para el desarrollo de la cultura en México. Y sobre todo como ejemplo para las nuevas generaciones también. O sea, hay generaciones ya que pintan, desarrollan su trabajo en base a lo que inició precisamente este gran artista mexicano. Ahorita me vino a la mente esa imagen del mural de Diego Rivera,
un paseo en la Alameda, por la Alameda, a donde él está de la mano, siendo joven, adolescente, de la Catrina. Exacto. La obra de... Ahí aparece Frida Kahlo, aparece Diego Rivera, José Martí, impresionante. El héroe nacional cubano, en fin, y aparecen toda una serie de personajes también de América. Carlos, como tú comentas, para nuestro público podríamos pasarnos horas hablando de Posada. Quisiéramos agradecerte tu presencia, tu mensaje. Sabemos que eres un gran productor. Ojalá y aceptes Gracias. Más adelante que podamos hablar de tu obra. Quisiera finalmente pedirte que dieras un mensaje final, sobre todo dirigido a los jóvenes productores. Bueno, qué mejor mensaje que recomendarles que investiguen sobre la vida y obra de José Guadalupe Posada. Estoy seguro que no se van a arrepentir. Cuando les va a pasar algo quizás muy parecido a lo que me pasó a mí cuando entré a las primeras imágenes de Posada y empecé a investigar más allá de la Catrina, pues me di cuenta de que eso me atrapó, no me dejó salir y realmente ni siquiera puedo decir que lo dejé a un lado. Todos los días, no todos los días, pero sí en gran medida, frecuentemente, pues repaso y reviso esta obra Es tan grande, son 20.000 imágenes, yo no he podido verlas todas. Me prestaron una vez un libro enorme que pesaba 1 tonelada, donde estaban todas las imágenes de José Guadalupe. Se podrán imaginar el tamaño del volumen de ese libro. Y quedé atrapado así, pero no pude zafarme de eso. Tuve que realmente empezar a investigar, y me doy cuenta de que es un pilar importante en la cultura mexicana. Se lo recomiendo a todos mis alumnos, a todos los jóvenes, todos los que estén interesados en las artes plásticas. Es un referente obligatorio ver la obra de Posada. Es mi mejor recomendación y creo que no se van a arrepentir, van a agradecer este mensaje con toda la modestia que me caracteriza, pero lo van a recordar a este artista con mucha pasión. O sea, se van a entusiasmar mucho a leerlo y a conocerlo. Carlos, pues nuevamente agradecerte. Amigos, los esperamos en una próxima emisión. Gracias por su atención. Gracias a ti también y a la emisora, ¿no? Al periódico que nos permitió tener esta conversación tan interesante. Gracias. Gracias, Carlos.